no encuentro mejor lugar donde literalmente descansar que en la confianza y en la bondad del Dios del cristianismo, que me ha dicho que un día las lágrimas que yo he soltado por el dolor de ver a mi hijo así van a ser eliminadas. Hola, ¿qué tal? Te damos la bienvenida a un nuevo episodio de esto es Real Talk, un podcast de Radio Transmundial producido aquí en el estudio de Radio Encuentro en Madrid. Yo soy Mateus y hoy conectamos con un invitado que lo tenemos desde la costa, desde Alicante. Es Jonathan. Hola, ¿qué tal, Jonathan? ¿Cómo estás? Hola, Mateus, muy buenas. Estoy bien, gracias. Cuéntanos un poco a qué te dedicas, cómo es tu vida ahí en Alicante. Pues aunque vivo en Alicante, soy original de Murcia y me considero murciano, pero bueno, por situaciones personales llevamos 2 años viviendo en Alicante y en la actualidad me dedico a coordinar un movimiento estudiantil que se desprende de los GBU, de los Grupos Bíblicos Unidos, y en concreto mi área es el área de los estudiantes de instituto, que coge el nombre de GBE, los Grupos Bíblicos Estudiantiles. Entonces, desde aquí intento coordinar al resto de voluntarios o de personal que está trabajando para esta organización, entidad, para trabajar con estudiantes de instituto con el objetivo de que ellos puedan vivir la fe del cristianismo de una manera real, auténtica en su etapa estudiantil y que puedan realmente darse cuenta de que el Dios que nos habla la Biblia es un Dios real, es un Dios que a día de hoy sigue siendo muy pertinente o puede ser un Dios muy experimental en sus vidas para responder a las grandes preguntas o responder a la vivencia que un joven pueda tener hoy. Y entonces trabajas en ese área, ¿no? De divulgar lo que es la Biblia, la fe cristiana entre la gente ahí en la edad de instituto. Pero claro, no es lo mismo, por así decirlo, que que la enseñanza religiosa, la clase de religión, como mucha gente pues a lo mejor lo asocia, ¿no? Fe y escuela a lo mejor es la clase de religión, pero esto no tiene nada que ver, ¿no? No, no, en absoluto. De hecho, existe una asignatura así que sí que trata el tema de la religión. En este caso, existe la católica, la evangélica bueno, y hay otras confesiones. Y esto es algo más estipulado a nivel de currículum, pero lo nuestro tiene más un enfoque, si se puede llamar, extraescolar. Nosotros trabajamos con los estudiantes para que de una manera pues bueno, si se puede decir de esa forma, coloquial, fuera del propio, incluso tenemos muchas actividades que son fuera del propio instituto porque es complicado a veces hacer actividades dentro del propio instituto por cómo está la legislación actualmente con menores y el hecho de que, por ejemplo, un voluntario mayor de edad pueda entrar a un instituto de secundario bachillerato donde hay menores de edad es difícil. Entonces nosotros trabajamos más en el ámbito de fuera del ámbito de las clases, pero con los estudiantes de instituto, es decir, las edades de 12 a 18 años. Y lo que buscamos precisamente es eso, ¿no? Que se puedan hacer preguntas, que puedan encontrar respuestas a los grandes dilemas que ellos tienen, como por ejemplo todo el ámbito de la sexualidad, el sufrimiento, el relativismo, e incluso pues, preguntas acerca de la ciencia, acerca del origen del universo, cualquier pregunta trascendental o profunda que los estudiantes de esta edad se puedan hacer. Nosotros buscamos o trabajamos para crear espacios donde ellos puedan venir y puedan hacer esas preguntas o puedan tener ese tiempo con otros de su misma edad y donde puedan juntos ir descubriendo acerca de la fe cristiana. Porque la fe en realidad es algo que también se puede vivir en el día a día, no solamente como algo, digamos, que apartado para un día de la semana, para ir a una ceremonia, sino que incluso en lo que es la vida escolar uno puede también tener presente la fe y aplicar esos principios, ¿no? Totalmente. Mira, de hecho yo creo que todos tenemos fe. Todos, independientemente de cuál sea tu manera de interpretar el mundo. Entonces, en ese sentido,
sea cual sea, y lo solemos llamar así, aunque es una palabra un poco rara, pero todos tenemos una cosmovisión de cómo interpretar el mundo. Por explicarlo de una manera más sencilla, es todos nos colocamos unas gafas con las que leemos el mundo que tenemos a nuestro alrededor. Y todos ejecutamos la fe, porque al final la fe es la confianza en algo. Y yo creo que los estudiantes de instituto, todos tienen fe. La pregunta aquí es cómo es esa fe y si realmente esa fe responde de una manera satisfactoria o sacia realmente el deseo, el anhelo interior que cada estudiante o que cada ser humano tenemos acerca de la vida. Por lo tanto, yo creo que esto es una cuestión de la cual todos vivimos, experimentamos la fe. La pregunta aquí sería ver qué tipo de fe, ¿no? Y nosotros estamos animando o ayudando a los estudiantes para que puedan darse cuenta por ellos mismos, no por obligación, de que creemos que la fe cristiana es la que mejor responde a las grandes preguntas que todo ser humano tiene. Es decir, es la cosmovisión, son las gafas que mejor responden a las grandes preguntas de la vida. Y por lo tanto queremos ofrecérselo, que lo prueben, que lo experimenten, que lo estudien por ellos mismos y puedan dar una respuesta. Y en tu vida personal también has tenido que buscar también muchas respuestas en la fe para muchas situaciones de tu vida. Y en particular, pues ya casado y con hijos, pues has enfrentado ahí una dificultad añadida relacionada con uno de tus hijos, con Jasón. Y sin duda es una de esas cuestiones que muchas veces las personas pues la plantean en cuanto al sentido de la fe, al sentido de Dios, y es cuando pues te encuentras que uno de tus hijos tiene ahí una necesidad especial. Cuéntanos un poco cómo es esa situación y cómo ha sido el papel de la fe en todo lo que has vivido. Pues así es, Mateus, cuando nosotros nos encontramos en casi el primer año de edad de nuestro hijo mayor Jasón, nos damos cuenta que hay algunas cuestiones en su desarrollo que no están siguiendo el camino habitual y iniciamos un proceso largo de médicos y de revisiones y de opiniones para finalmente llegar a la conclusión de que se está poniendo en evidencia que hay un trastorno en el desarrollo de nuestro hijo, un trastorno que le llaman también trastorno generalizado, y más concretamente ahora mismo estamos en el paraguas de ver que nuestro hijo está afectado por lo que se conoce el autismo, el TEA, el trastorno del espectro del autismo. Entonces, cuando tú recibes esta noticia como padre, cuando tú recibes esta noticia siendo además tu primer hijo, el mundo se te viene a los pies. Pero todavía es más complicado, si se puede decir de alguna manera, aprender a convivir con ello, porque esto no es algo que es puntual, no es un golpe duro, no es un duelo, como por ejemplo también hemos experimentado el fallecimiento de una de nuestras hijas en el momento de nacer. Y son momentos como muy intensos de dolor, pero que el tiempo tal vez va haciendo su trabajo junto a la respuesta cristiana de un Dios que te acompaña y te ayuda en ese dolor, ¿no? Pero el caso de la discapacidad de nuestro hijo mayor es un reto total en el que si yo no hubiese encontrado la respuesta que el cristianismo da al sufrimiento, yo es muy probable que hoy estaría en un escenario emocional, personal, integral, muy diferente en el que estoy. Y no me considero una persona perfecta, tengo completamente mis recaídas, mis momentos, pero sí he entendido algo, Mateus, y es que no hay unas gafas, volviendo a la idea anterior, no hay una cosmovisión, no encuentro una manera de interpretar lo que ocurre en este mundo en cuanto al sufrimiento, sea el que yo vivo en mi propia experiencia como padre, con el dolor que supone tener un hijo que no te puede decir papá, porque mi hijo no es verbal, no habla. Un hijo que no puede expresarte qué siente, que no puede decirte te quiero. Un hijo que necesita ayuda para cualquier actividad de la vida diaria, vestirse, comer, dormir, ducharse, y que además tiene serios problemas en la socialización y en la adaptación a diferentes ambientes, teniendo conductas disruptivas, hace que te replantees y que bajes a las profundidades del sufrimiento más amargo que puedas experimentar. De hecho, he conversado con otros padres
que tienen hijos con discapacidad y que no tienen hijos con discapacidad, y posiblemente uno de los escenarios más complicados en el sufrimiento en esta vida es que un padre tenga un hijo con discapacidad. No digo que sea el que más, y aquí no podríamos estar hablando de cuál sufre más o menos, pero posiblemente es una de las cosas más complicadas a convivir en este mundo o en esta sociedad en la que estamos viviendo. A muchas veces hemos escuchado la pregunta, ¿no?, de si Dios te ama, ¿por qué permite, ¿no? ¿Por qué permite que experimentes el sufrimiento? Y sabes, aunque le llaman el problema lógico del mal, es decir, intentar entender por qué un Dios bueno podía haber creado un mundo en el que existe el mal y donde existe la posibilidad de que tengas un hijo con una discapacidad, no habría sido posible que tuviésemos una libertad genuina, lo que denominan un libre albedrío, si Dios no hubiese creado un mundo como lo conocemos hoy. Habría sido muy complicado en realidad poder ser los seres libres que somos y entender que posiblemente para que eso sea una realidad tiene que existir el bien y también tiene que existir el mal. No creo que haya ningún problema, o al menos yo así lo vivo, en que un Dios bueno permita este mundo en el que yo tengo un hijo con discapacidad. Y estoy aprendiendo mucho sobre ello y no tengo todas las respuestas y es un tema bastante complicado, pero sí que te puedo decir que depositar mi confianza en el Dios del cristianismo merece la pena. Y merece mucho la pena porque en él he encontrado ese yo lloro contigo. He encontrado ese Dios que me da la mano y me acompaña en ese dolor. Y he visto un Dios que ha dicho, yo me voy a hacer como uno de vosotros y voy a experimentar lo que es el sufrimiento en mis propias carnes. Entonces, podríamos hablar mucho sobre este tema, pero intentando resumir, Mateus, creo que toda la realidad personal y difícil del sufrimiento que nosotros experimentamos como familia por el sufrimiento de la discapacidad de nuestro hijo, no encuentro mejor lugar donde literalmente descansar que en la confianza y en la bondad del Dios del cristianismo, que me ha dicho que un día las lágrimas que yo he soltado por el dolor de ver a mi hijo así van a ser eliminadas. Que un día ese sufrimiento que experimentamos va a caducar. Y sobre todo es un Dios que es cercano, personal y que me acompaña muchas veces como si le sintiera echándome el brazo por encima en el hombro y diciéndome, no estás solo, estoy contigo, esto pasará y aunque tú no lo creas, detrás de esto hay un propósito. Y pensando un poco en lo que es la dinámica de la convivencia, ayudar a tu hijo a progresar dentro de toda esa circunstancia, ¿cómo es ese proceso? ¿Cómo ha sido el camino hasta aquí? ¿Cuál es la perspectiva, por ejemplo, para un niño que está dentro del espectro autista? Y cómo es también la situación, mencionabas a otros padres, ¿qué diferencias hay a lo mejor entre unos niños y otros? Últimamente pues han habido algunos programas en televisión, incluso alguna serie, como una serie que se ha hecho famosa, Atípico, también algún reality show de Amor en el espectro autista, y a lo mejor pues ahí se da una imagen en un sentido, pero quizás luego la realidad es otra cosa. ¿Cómo es la realidad de convivir con un niño que está dentro de esta situación y cómo es, como decía, ¿no?, ese progreso de desarrollo para él? Sí, pues mira, empiezo respondiéndote por la última, esto que me haces. Totalmente. De hecho, el TEA, la palabra TEA es trastorno del espectro y espectro viene a hablar de un abanico de afectaciones muy diferentes. Y es cierto que yo creo como seres humanos, pero también en el mundo de la discapacidad, no hay dos personas iguales, no hay dos niños o niñas afectadas por el autismo que sean completamente iguales. Sí que cumplen una serie de patrones, hay un marco en el que sí que podemos enmarcarlos, pero es un abanico muy amplio. Entonces, hay ahora mismo, y de hecho los médicos están preocupados, hay una pandemia de autismo. No terminan de entender por qué están surgiendo tantos casos, pero sí que reconozco que los medios y el mensaje que nos lanzan acerca del autismo siempre es la cara bonita.
¿Y a qué me refiero? Pues la mayoría de las series que están mostrando, para que te hagas una idea de lo que es el autismo, es lo que dentro de las familias nosotros llamamos el autismo muy funcional o el Asperger. Es decir, son personas que no tienen ningún tipo de problema, por ejemplo, en el lenguaje, tienen un lenguaje completamente adquirido y que, si podríamos definirlo de alguna manera, el autismo les ha tratado muy bien, ¿no? Es decir, la afectación es mínima y sí que hay una serie de peculiaridades ahí, sobre todo que tienen que ver mucho más con la personalidad o la socialización en ese sentido, y más bien como intentarles catalogar como, bueno, son como frikis, pero ya está, ¿no? Personas normales, pero con ese toque friki, ¿no? Y no es cierto que todo el autismo sea esa realidad. Porque, por ejemplo, hace nada, ayer creo que hablaba con mi mujer y me decía, ¿sabes? La mayoría de madres que tienen hijos con autismo que sigo en Instagram o que veo en las redes, todas sus hijos tienen lenguaje. Y veo que su día a día con ellos es como en otra liga, en otra división. Pero, ¿qué pasa con las familias que tenemos niños en los que Jason tiene 7 años y él no ha adquirido el lenguaje? Cuando tú no adquieres el lenguaje, tu mundo se vuelve muy complicado. Porque vivimos en un mundo comunicativo, vivimos en un mundo que se comunica y se comunica mayoritariamente a través de lo verbal. Entonces, la línea o la franja de que sea verbal o no sea verbal es abismal. Y el escenario de tener un niño con autismo que no es verbal van a ir dándose una serie de dinámicas muy diferentes. Y normalmente los que no son verbales, la afectación de ellos en su día a día o incluso a nivel cognitivo suele ser mayor. Y me preguntabas también, ¿cómo es el día a día, ¿no? ¿Cómo habéis aprendido? Mira, se suele decir que cuando tienes un hijo no vienen con un manual de instrucciones. Y eso se aplica a tengan un problema o no, una dificultad o no. Pero cuando tienes un hijo con discapacidad, no es que no vengan con un manual, es que te tienes que reinventar diariamente y tienes que estar cada día aprendiendo. Y muchas veces te acuestas a dormir sin saber si lo que has hecho ha estado bien o no ha estado bien, si has procedido de la forma correcta o no. De hecho, nosotros, ahora Jason posiblemente está pasando una etapa un poco complicada, se están produciendo también cambios evolutivos en él y todo eso él lo nota de una manera mucho más intensa. Y con mi mujer conversamos en muchos momentos y decimos, es que no entendemos por qué está haciendo esto o no entendemos por qué hacemos lo otro. Y cada día nos acostamos, Mateus, sabiendo de que hay muchas incógnitas o preguntas sobre qué está pasando en la vida de nuestro hijo que no tenemos respuesta. Y eso es muy frustrante, porque cuando todo funciona correctamente, pues sabes que si te ha dicho esto o ha pasado lo otro, pues tú sacas una interpretación. Pero en nuestro caso el día a día es muy diferente. Agradecemos tener todo el apoyo de profesionales que están a nuestro lado, terapeutas y gente del mundo de la salud que nos intenta ayudar, pero ellos están fuera de nuestra casa. Donde se juega realmente el partido es en casa. Y ahí es donde en muchos momentos mi mujer y yo tenemos que reinventarnos. Yo creo que esa es la palabra. Y lo que hemos hecho hoy, posiblemente mañana no nos funcione. Y en ese momento, pues tienes que estar constantemente siendo muy creativo, teniendo dosis de paciencia que yo creo que no están escritas en ningún lugar, las dosis de paciencia que tenemos que tener. Y, y sobre todo, mira, y esto es algo que notamos mi mujer y yo, mucha unidad en los padres, ¿vale? Y lamentablemente, la mayoría de padres que conocemos que tienen hijos con discapacidad hoy no son un matrimonio. Hoy ese matrimonio está roto. Yo llevo casi 10 años con mi mujer y 7, bueno, un poquito menos, 6 años desde que sabemos el tema del autismo. Yo no te voy a afirmar o no voy a afirmar de que haya sido sencillo, pero si algo hemos visto clave es que si nosotros estamos unidos, Jason va a ir a mejor. Si nosotros como matrimonio permanecemos juntos, es el mejor escenario o el ambiente ideal que Jason puede tener para crecer. Y tristemente nos encontramos que una de las causas que más hace a alguno de los progenitores salir corriendo y huir es el tema de la discapacidad del hijo, que les supera, les pasa por encima como una ola y no están dispuestos a asumirlo. Y no me considero
la mejor persona, pero sí entiendo que si por algo tengo que pelear y si que realmente quiero a mi hijo, entiendo que debo de permanecer unido en matrimonio con mi mujer. Pues Jonathan, nos acercamos ya al final de este tiempo de charla, en el que estamos hablando de un asunto tan importante, y precisamente pues a lo mejor muchas personas pues les ha despertado la curiosidad para saber más sobre la cuestión del TEA. A lo mejor algunas personas pues tienen a alguien en casa que también está ahí enmarcado en ese espectro, o simplemente pues quieren apoyar, quieren de alguna manera pues también aportar, que sea para la investigación en este sentido. ¿De qué manera podrían aquellos que nos siguen esta entrevista pues conocer más sobre este asunto e incluso aportar de alguna manera? Bueno, yo animaría a que sean sensibles y cercanos a familias que están atravesando por una situación así. De hecho, animaría a no juzgar. Somos una sociedad muy rápida parece que nos encanta el rol de juez, ¿no? Más que nada porque en muchos momentos pues tú no sabes qué hay detrás de ese niño que está tirado en el suelo con una rabieta, o no sabes qué hay detrás de ese niño que está gritando o riéndose sin aparentemente un motivo concreto. O como es el caso de nuestro hijo, no terminas de entender por qué se muerde constantemente el cuello de la camiseta hasta llegar a romperlo. Entonces, yo animaría a no juzgar, a ser muy sensibles, y sobre todo a animar a estas familias a que se sientan acompañadas y que se sientan que no están solos, y animarles a encontrar lugares o personas que le puedan acompañar en este proceso. Y respecto a cómo ayudar de una forma más de investigación o de ciencia, yo lo canalizaría más bien a través de las asociaciones. Hay asociaciones de autismo, muchas, variadas, y normalmente la gente que está liderando una asociación tiene contactos o puertas abiertas a nivel de investigación y a nivel médico para intentar ayudar un poco en esta cuestión. Y aunque es cierto que la propia medicina o salud no termina de encontrar algo muy definido hacia dónde ir, se están recorriendo muchos caminos, pero considero que es a través de las asociaciones donde mejor se puede canalizar esto. Y nosotros empezamos hablando de lo que son los grupos bíblicos estudiantiles, y también quizás hay gente interesada en conocer más, en saber más sobre cómo vivir su fe en el instituto. ¿Dónde pueden encontrar información sobre GB, los grupos bíblicos estudiantiles? Pues sí, como hablábamos al principio, esa es la tarea de trabajo que tengo actualmente, y pueden encontrar más información acerca del trabajo que está haciendo los GBE en la página web y en las redes sociales. La página web es gbeesp.es, es decir, GBE y luego ESP son las 3 primeras letras de España, porque el movimiento está en toda España. .es. Y las redes sociales es justo igual, el @ con el GBEESP para Instagram, Twitter y Facebook. Pues muchas gracias, Jonathan, por estar con nosotros, por contarnos tus experiencias y también pues contarnos un poco de cómo ha sido el impacto de la fe en todo este proceso, y muchas gracias por compartirlo, y que podáis seguir caminando con mucho ánimo y mucha fuerza, y que Jason también pueda progresar y cada día tener una vida con mayor calidad. Muchas gracias, ese es nuestro deseo. Creemos que Dios nos va a ayudar, y os doy muchas gracias por darme la oportunidad y darme voz. Pues muchas gracias, Jonathan, y gracias también a ti que nos sigues, a ti que nos acompañas, sea por vídeo, por YouTube, o también en las redes sociales o en las plataformas de podcast escuchando esta entrevista. Ya sabes que puedes seguirnos en las redes sociales, también dejaremos en la descripción links para lo que hemos comentado, y te esperamos en otras entrevistas. Esto es Real Talk, un podcast de Radio Transmundial, aquí desde el estudio de Radio Encuentro. Hasta la próxima.